mundo, ¿no? Ustedes conocen Buenavista Social Club. Qué importante sería que, aparte de este programa de televisión, nosotros podamos hacer una película con glorias vivientes del cajón peruano. Y yo quisiera, a pesar que ya Marquito y Claudia los presentaron, volver a hacer un ponchado de cada uno, porque realmente son personas que así nomás no aparecen en televisión y creo que por primera vez están juntos. Comenzamos con nuestro amigo Julio Vázquez, que es miembro del conjunto estable de Mediodía Criollo. Hemos invitado a una figura que es importantísima en el cajón. Él es de los barrios altos, él nació, vivió en los barrios altos, sigue viviendo en los barrios altos, precisamente en el Jirón Amazonas. Es un hombre que se ha codeado pues, con los más grandes criollos de siempre. Se cuenta que él era el que cuando tenía 13 años le llevaba el cajón al ganchito Víctor Arciniegas, que no era un cajón como el que ustedes ven ahora, era sencillamente una caja de whisky. Si le acercas el micro a Pepe, Pepe de repente nos puedes recordar esa época. ¿Es verdad que era una caja de whisky? Sí, efectivamente, el cajón como instrumento no tiene más de 50 años. Recuerdo que el gancho Arciniegas tocaba en un cajón de esos de embalaje que venía el whisky, porque era un cajoncito cuadradito que en ambos lados tenía tapa de triple A, destapaban la tapa para sacar el whisky y luego la volvían a clavar y ahí percutía el gancho. Y yo copié esa plantilla de un cajón cuadradito. Después la otra plantilla que creo whisky, que... ¿quién se lo tomaba? Bueno, los blancos, seguramente Manolo. los blancos, porque los blancos, hermano. ¿No? Los blancos. Sí, hermano. Le dejaban la caja nada Sí, más. así es, así es. Y al lado de Pepito Villalobos está también otra gloria viviente de la música. Chabuca Granda lo tuvo como su cajonero oficial. Él le decía mamá a Chabuca. De repente, Caitro, tú nos puedes hacer recordar cuáles son esos gritos característicos que usted hacía cuando... ¿Cómo está? Un aplauso para Caitro. Bueno, muy buenas tardes, simpatiquísimo público, excelente negros y excelente percusionista. No sé si ustedes ignoran que mi mamá Chabuca era operada de el oído. Tenía una operación así. Entonces Chabuca no escuchaba bien por un oído. Entonces yo me inventé eso para poderla cuadrar, porque ella no tenía nadie. Pero, ¿qué le diré que Chabuca? ¿Pero cómo era? Bueno, a ver, repítalo. O necesita que le toquen. ¿Ah? Necesita que le toquen, que le recuerden, depende del maestro Amaranto, ¿recuerda la introducción de Toro Mata, un pedacito? No, de Toro Mata, el Toro Mata. Ahí está. Bueno. A ver, porque así como Pérez Prado que decía, usted, ¿cuál era el de usted? Ajá, exacto. Exactamente. Ajá. Caitro Soto, el autor, compositor, recopilador del tema este tan famoso como es Toro Mata. Delantito de Caitro Soto tenemos a otra gloria viviente. No me cansaré de decir, hoy día la palabra gloria viviente la vamos a repetir 50 veces, porque son verdaderas glorias vivientes. Reinaldo Barrenechea, Canano, el hombre que más ha grabado. Si le pegas el micro, Marquito, yo quisiera preguntarle a Canano, yo he escuchado en un disco famoso de Panchito Jiménez que decía, Canano, has cobrado el pandero. ¿Qué cosa era eso? ¿Qué era? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo fue eso del pandero? Los días 15 hacíamos junta, Ya. no era pandero, junta. Ah, junta. O sea que yo me agarraba el primero y... Ya. ¿Y quiénes participaban en eso? Todos los músicos de IEMSA. Todos los músicos de IEMSA participaban en eso. Todo. Y Avilés era que pagaba al día. Agarraba el uno. Eso es lo que iba a pensar. No creo que lo deje haber agarrado el uno a usted. Él agarraba el uno. Usted el dos en todo caso. ¿No es cierto? Yo pienso que ustedes quizá
cajonero que más ha acompañado valses criollos en los discos, ¿no? Durante toda una época estaba solito prácticamente en el mercado, ¿no? Péguese el micro, por favor. En ese tiempo estábamos, habíamos 5 o 6, era Pomada, El que habla, Contreras, había un negrito Contreras, ¿bien? ¿Maestro? El Morocho Contreras, claro, de los trovadores del norte, ¿no? Abelardo, trovadores del norte. Pero en valses criollos, ese es un tema que nosotros vamos a tratar hoy día aquí a lo largo del programa. ¿Cuál es la diferencia entre el vals tradicional, el vals criollo tradicional que se toca, que grabaron los embajadores criollos, los chamas, los morochucos sin cajón, y después cómo entra el cajón? Y yo creo que usted es de los primeros en meter el cajón al vals criollo, ¿no? En el año 60 trabajé con Monteverde en Caramanduca. Desde la época del 60 ya se tocaba cajón en el vals criollo. Bien, vamos a irnos nosotros a un pequeñísimo corte comercial y después vamos a seguir conversando porque todavía nos quedan, imagínense cuántos cajoneros, pero así, número uno, realmente los haces del cajón hoy día en Mediodía Criollo. Y junto a una de las personas que más conoce de marinera, quizá en estos momentos el que más conoce, un verdadero investigador, y al decir que más conoce de marinera, lógicamente conoce del cajón y de su historia. Se llama Guillermo Durán, él es un investigador del Instituto Nacional de Cultura desde hace 28 años, también trabaja para la Escuela Nacional de Folclor y hoy día ha tenido la gentileza de visitarnos aquí en Mediodía Criollo para hablar específicamente sobre el cajón y sobre su historia. Guillermo, muchas gracias, bienvenido a Mediodía Criollo y vamos de frente al tema. ¿Cuándo se inicia el cajón en la música criolla? ¿Se inicia con la zamacueca? ¿Se inicia con la música afroperuana o negra o como quiera llamársele? ¿O es recién en el siglo XX con la fiesta de Amancaes? ¿Qué sabes tú respecto a los primeros momentos del cajón? Francamente sé muy poco respecto a los primeros momentos del cajón. Sé positivamente que han habido instrumentos de percusión que han servido para tocar marinera, limeña, tonderos que se cantaban mucho en Lima desde el siglo pasado, desde la época de Balta, por lo menos, y para también los ritmos llamados negros, sobre todo para eso. El cajón como instrumento independiente ya se construye en los años 20. Recién en los años 20. En los años 20, no podría precisar. O sea, no podríamos decir que ha habido cajón en el siglo XIX. Sí ha habido cajón, pero... O algo parecido al cajón. Sí, cajón, pero no un instrumento construido especialmente como cajón. Ya. Se usaba un cajón de mueble o se usaba una jaba, esas jabas que transportaban querosene, que eran de madera más ancha y que tenían poca luz, entonces se desclavaba por atrás, sentado en una silla o en otra cosa, se ponía en chaflán, ¿no? Y se tocaba así. Porque ahora me haces acordar que se dice que el primer cajón del ganchito Víctor Arciñega no era un cajón construido especialmente, sino una caja de botellas de whisky, ¿no? Sí, reformada. Pero antes del gancho Arciñega había una serie de cajoneros. Ajá. Y hablábamos hace un rato sobre una fotografía que aparece en Mundial, en la fiesta de Amancaes en 1927, un 24 de junio, en que están los hermanos Ascuas y otra gente tocando, y el que está tocando cajón es Membrillo Mendiola, que era el cajonero en esa época de los Ascuas, y es un cajón que está sentado él sobre el cajón, es un cajón construido para tocar. Pero Nicomedes Santa Cruz afirma que no existía el cajón y se basa en que las famosas acuarelas de Pancho Fierro en el baile de la zamacueca, que es el antecedente directo de la marinera limeña, no se ve al cajonero ni se ve cajón. Pero tú me dices que sí se ve en una pintura de Merino. En una pintura de Merino no se ve cajón, lo que se ve es un checo. ¿Qué cosa es el checo? El checo es una calabaza que crece... ¿Un zapallo? No un zapallo, pero de la familia de los zapallos. Ya, grandota, más grande. Hay de la familia de los huiros. ¿Ya? Pero grande. Hay 3 instrumentos. Uno se llama angara, que es más chico. Otro se llama checo, que es más grande. Y otro se llama lapa, que se tocan en toda la costa norte, todavía en algunos sitios. ¿Y los 3 son calabazas? Los 3 son calabazas. ¿Ese sería el antecedente directo del cajón? No, es un instrumento de percusión como ha habido muchos.
muchísimos instrumentos de percusión. Unos eran botijas de barro con panza de burro, con panza de perro templada, o digamos esos recipientes para el pisco que también se cerraban y se ponía un parche y se templaba con fuego, o corteza de árbol, también igual. Entrando a un tema que evidentemente tiene posiciones a favor y en contra, el cajón fue el instrumento típico de la marinera y de la música negra, del festejo, para hablar en términos generales, ¿no es cierto? Pero a partir de la década del 50, y yo diría inclusive de la década del 60, comienza a integrarse el cajón al vals, y ahora ya a nadie se le ocurre cantar o bailar un vals sin acompañamiento de cajón, y esto ha significado un poco hasta cambiar el compás del vals y pasarlo del 3/4 al 6/8. ¿Qué opinas sobre eso? A partir de 1956, Fiesta Criolla incorpora el cajón oficialmente en las grabaciones. Es la primera vez que se usa el cajón grabado en disco.